Iglesia Manuel, donde quiera que estés, te saludo en el nombre precioso del Señor. El Señor está con nosotros. Él cumplirá siempre sus promesas. Dios los bendiga. Y a toda la iglesia del Señor, donde quiera que se conecte con nosotros en esta hora, los bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Y quiero en esta hora compartir con ustedes un pasaje que es muy significativo. Considero que es la voz del Señor a nuestro corazón en esta hora. Se encuentra en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, capítulo 13, y voy a leer de los versículos 1 al 10. Me paré, dice la palabra, sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Yo creo que todos estamos de acuerdo en esta hora que la situación que estamos viviendo en medio de esta avalancha de información que viene de todas partes, de todo el mundo, información local, instrucciones, direcciones que nuestras autoridades de salud comparten con nosotros. Toda esta situación, todo esto que estamos viviendo nos plantea a nosotros en este momento un desafío. El desafío de enfocarnos en lo que estamos viendo y oyendo, o devolver nuestra atención a Dios. Si nos enfocamos en lo que vemos y oímos, vamos a caer en pánico. Las economías al borde del colapso, naciones y ciudades cerradas, los sistemas de salud y de elaboración de medicamentos rebasados en todos los sentidos, escasez de todo, angustia, desesperación, y sobre toda la humanidad una fuerza oscura, invisible, que se llama coronavirus, y que realmente no se puede hacer nada contra ella. Esa es la situación, ese es el desafío que como Iglesia de Jesucristo tenemos en este momento. Sin embargo, el pueblo redimido, el pueblo reconciliado con Dios sabe que no puede,
no debe enfocarse en lo que ve y en lo que oye, porque para él existe una dimensión espiritual que percibe a través de su espíritu renovado en Cristo Jesús, a través de su espíritu renacido. Una dimensión diferente, una dimensión con la que hacemos contacto en momentos como este. Una dimensión en la que el mandato de nuestro Dios para tiempos como este: no temas, porque yo estoy contigo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios y tengo todo, absolutamente todo, bajo mi control. Recordamos aquí el Salmo 46, la esencia, el espíritu del Salmo 46, que solo representa la promesa de Dios, el mandato de Dios. Más de 500 repeticiones de parte del Señor en relación con el hecho de que no debemos temer, sino que necesitamos confiar en Dios. No temas, pueblo, dice la palabra. Y no temas por 3 razones que quiero compartir con ustedes en esta hora. 3 razones por las que no podemos temer, por las que no nos podemos acobardar, porque Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Aleluya. Muy bien, la primera razón, porque estamos equipados por Dios para ver la realidad en sus 2 dimensiones. Cuando Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 9, se refiere a la vida cristiana como el misterio de la fe. Dice Pablo a los diáconos, pero se está dirigiendo a la iglesia en general, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 3:9, primera a Timoteo 3:9. Pablo se refiere entonces a la vida cristiana como el misterio de la fe. Y cuando él se refiere a la vida cristiana como el misterio de la fe, nos está revelando por el Espíritu de Dios que el hombre y la mujer reconciliados con Dios a través de Jesucristo están experimentando una realidad que no es una realidad plana, sino una realidad que posee 2 dimensiones: una física, material, de este orden presente, y otra espiritual, del orden eterno. Fuimos creados por Dios con un cuerpo físico, pero también con un espíritu y alma. Por eso el concepto misterio manejado por Pablo en sus epístolas, porque no solo aquí él habla de la vida cristiana como un misterio. El concepto que Pablo utiliza aquí para referirse a la vida cristiana nos está revelando que las verdades de Dios ocultas en su corazón nos han sido reveladas en términos de este orden presente. Todas las verdades de Dios estuvieron ocultas en el corazón de Dios y nos las ha revelado en términos de este orden presente. Y ahí tenemos las 2 dimensiones: el lado íntimo guardado en el corazón de Dios, el secreto de Dios revelado a nosotros en términos de este orden presente. Y así, de esa manera, la experiencia cristiana cobra estas 2 dimensiones.
la que estamos viviendo, la que podemos ver y la que podemos percibir con nuestros sentidos físicos, y la dimensión espiritual, la realidad de Dios en ese mismo momento, lo que estamos viviendo en este momento, lo que estamos experimentando en este momento en la presencia de Dios, tiene una dimensión espiritual. La vida cristiana no es solo lo que vivimos y experimentamos con nuestros sentidos, sino que tiene una dimensión espiritual. Ubicados en este plano, podemos levantar la mano y agarrarnos de la realidad de Dios. Así que no nos podemos enfocar y concentrar en lo que estamos viviendo físicamente, porque nosotros, los que conocemos a Dios y nos hemos reconciliado con Él, tenemos recursos extraordinarios. Tenemos a Dios en medio de nosotros. Por lo tanto, la realidad para nosotros no consiste solo en lo material, en lo que vemos y experimentamos con los ojos y los sentidos físicos, sino también en lo que percibimos con el espíritu renacido, renovado, que Dios nos ha dado. Este principio lo encontramos ilustrado de una manera muy poderosa en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, en la experiencia de Giezi, el siervo de Eliseo, cuando sitiados Giezi y el profeta Eliseo por el ejército sirio. Eliseo está viendo la realidad física, material, de la cual él es parte, y la reconoce y la acepta como una realidad que todos los hijos de Dios vivimos, porque estamos situados en esta realidad y no la negamos. Es decir, no somos metafísicos, sino que aceptamos la realidad física, material, pero esa realidad no nos controla, no nos puede controlar, porque tenemos un recurso espiritual. Entonces, Giezi, temblando por la realidad que está viviendo, acobardado por la realidad que está viviendo, porque el ejército sirio viene por ellos, y para él representa la muerte, y ve que su señor, su amo, está tranquilo, está confiado en Dios, porque Eliseo está viendo la dimensión espiritual de esa situación. ¿Y qué es lo que Eliseo ve? Eliseo ve un ejército de ángeles que rodean la casa donde ellos están y que forman un anillo íntimo, y está tranquilo. Y entonces Eliseo ora y le pide a Dios que le muestre a Giezi lo que él está viendo. Y entonces Giezi participa de lo que Eliseo está viendo. Hay una realidad, una dimensión espiritual que es real, igual que la realidad física. Y nosotros estamos equipados de esa manera. Dios nos ha equipado de esa manera. La iglesia de Jesucristo en este momento está equipada de esa manera.
Aleluya. Y entonces Giesi ve los ángeles y se tranquiliza un ejército de ángeles con las espadas desenvainadas, listos para defenderlos. Y eso es exactamente lo que nosotros vivimos en este momento. Pablo en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la fe, o lo que ahora vivo en la carne, lo vivo. Y ahí están las dos dimensiones otra vez de la experiencia cristiana. Lo que ahora vivo en la carne, la dimensión física, material, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Las dos dimensiones de las que Pablo habla primero en Timoteo. Y luego en Efesios 1, ese pasaje tan extraordinario que siempre usamos. Pablo en Efesios 1 nos habla del hecho de que aunque seguimos en Éfeso, realmente estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Aleluya. Entonces, las dos dimensiones otra vez. Todavía en Éfeso, pero ya sentados con Cristo en lugares celestiales. La crisis universal que estamos padeciendo no solo es física y material, en la que experimentamos la escasez, el confinamiento, el dolor, la desesperación y la angustia, y aún la misma muerte física, sino que todo esto posee para nosotros un significado y un impacto espiritual que nos ayuda a enfrentar el orden presente y a modificar en nuestro corazón el orden presente. Todo esto que está pasando tiene una dimensión espiritual para nosotros. No son nada más las limitaciones que estamos enfrentando, sino que todo esto tiene una dimensión espiritual, un impacto a nuestra vida. Y eso precisamente nos lleva a la segunda razón por la que no tememos. Y esa segunda razón tiene que ver con el hecho de que sabemos lo que realmente está pasando en este momento. Y para eso quiero referirme brevemente al capítulo 13, versículos 1 al 10 de Apocalipsis. Capítulo 13, versículos 1 al 10. La crisis que estamos viviendo, mis queridos hermanos, donde quiera que estemos, en su dimensión espiritual es un ensayo del espíritu del anticristo que nos debe preparar y fortalecer como iglesia. Esto es un ensayo. Y si en el ensayo nos acobardamos y corremos y nos escondemos y todo eso, imagínense qué será para la iglesia cuando venga la persecución. Este es un ensayo y lo tenemos que entender así y lo tenemos que asimilar. Es un ensayo que Dios usa. Este ensayo no lo produjo Dios, Él lo ha permitido y lo ha permitido precisamente para prepararnos, porque nos encontramos verdaderamente nos encontramos a la puerta de el principio del desenlace, principio de dolores, como el Espíritu de Dios nos lo comunica a través del Señor Jesús en el Sermón del Monte de los Olivos. Entonces aquí en el capítulo, en el pasaje que les leí,
una vez que Satanás es arrojado del aire a la tierra, porque en este momento Satanás habita en el aire y sus millones de demonios habitan en el aire. Pero en el capítulo 12 de Apocalipsis, un poquito antes de la descripción de este personaje, en el capítulo 13, un poquito antes, en el capítulo 12, hay una batalla tremenda en el aire entre el arcángel Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles. Y Satanás y sus ángeles es derrotado como siempre Dios lo ha derrotado. Y como Dios lo derrotará aquí en este ensayo que Él está llevando a cabo, Dios lo derrotará como siempre lo ha derrotado, y nosotros tenemos que confiar en Dios. En esta batalla Miguel gana la batalla y Satanás es lanzado y echado a la tierra. Y entonces a partir de ese momento, que es ese momento tremendo y desenlace, que viene sobre la tierra, Satanás es echado a la tierra y se reorganiza, se organiza rápido y funda entonces aquí en el pasaje su estrategia, que es la creación de una trinidad diabólica. Y se organiza entonces, y aquí el pasaje describe la trinidad diabólica: el dragón, que es el diablo; la primera bestia, que es el anticristo; y la segunda bestia que surge, la falsa religión o el falso profeta. Y el pasaje enfoca entonces a la primera bestia que sale de la tierra y nos muestra aquí su origen. Y su origen, dice el versículo 1 y el versículo 2, es el mar. Sube del mar, y aquí el mar es un símbolo tremendo de los pueblos y las sociedades en confusión y en rebelión contra Dios. Este personaje que en este momento estamos experimentando su espíritu, este personaje surgirá del amotinamiento que estamos viendo. Sectores de la población mundial que se han levantado en contra de Dios y que se han declarado aborrecedores de Dios. Ahí tiene su origen este personaje que Juan llama anticristo. Y al mismo tiempo los versículos 1 al 2 nos hablan de un segundo origen. Es decir, es un personaje, como Pablo lo dice ahí en Tesalonicenses, es un personaje que se manifiesta por el poder de Satanás. Y aquí en el pasaje que les leí, el dragón le da su trono, le da su autoridad y le da su poder. Así que entendemos que es un engendro de Satanás. Aunque es un ser humano normal como nosotros, sin embargo, el diablo planea, Satanás planea su nacimiento, planea su formación, planea su crecimiento. Así que es realmente un engendro de Satanás. Y luego el pasaje en los versículos 1 al 6 nos muestra su naturaleza. Primero que todo, Juan nos dice que se trata del anticristo, ahí en 1 Juan 2, 18. Entonces, el anticristo, su nombre, anticristo, pues significa alguien que está en contra de Cristo y alguien que sustituye a Cristo, es lo que significa el nombre anticristo. Entonces, es el anticristo, así lo llama. Y Juan dice que el espíritu del anticristo ha salido por el mundo. Y el espíritu del anticristo hace sus ensayos. Y lo que está sucediendo en este momento, con lo que muchos líderes están de acuerdo, es que este es un ensayo más del anticristo concreto. Entonces,
aquí en este pasaje se trata también de un extraordinario gobernante, dictador, tirano, déspota, autócrata, totalitario, absoluto, brutal, quien el mundo jamás ha visto y jamás ha experimentado. Entonces aquí lo que vemos es el ensayo, porque miren, es un ensayo realizado por aquellos que, representando el espíritu del anticristo, este grupito de hombres, empresarios que tienen todo el dinero del mundo, encabezados especialmente por Soros, se han apoderado del Banco Mundial, se han apoderado del Fondo Internacional, se han apoderado de la ONU, y es un ensayo para ver con cuánta facilidad y con cuánta rapidez este espíritu se apodera de la mente, del corazón, de la voluntad de toda la humanidad. La rapidez con la que esto se lleva a cabo. Y estamos asombrados, todo el mundo está asombrado con qué facilidad, qué tan rápido la humanidad es controlada y es sometida a obedecer, ¿verdad?, la voluntad de alguien más. Y es exactamente lo que viene sobre esta tierra y que se manifestará al final de los tiempos, pero que nosotros experimentaremos el principio, lo que la palabra de Dios llama principio de dolores. Entonces se trata también, ¿verdad? Se trata también de un personaje con poder absoluto, porque dice, ¿verdad? Posee 7 cabezas, las 7 cabezas, la cabeza es símbolo de poder, y luego posee también 7 cuernos, y el cuerno es la expresión del poder específico. El poder político ahora reside en una sola persona, el cuerno. Y luego tiene también aquí la característica de que una de las cabezas aparece en el pasaje herida. Es un personaje con poderes sobrenaturales, porque el diablo ha descargado sobre él absolutamente todo el poder. Entonces, durante el tiempo de su ejercicio, seguramente sufrirá algún atentado, pero sobrevivirá a ese atentado precisamente por el poder que tiene, los poderes demoníacos que tiene, y sobrevivirá. Y el impacto, el efecto que esos poderes satánicos tiene es el hecho de que la humanidad se irá detrás de él y lo adorará como si fuera Dios. Eso nos plantea a nosotros una situación especial. Esto nos señala a nosotros las cosas que vienen, y Dios utiliza en este momento esa situación para fortalecer a su iglesia. Entonces, la responsabilidad de su iglesia en este momento es conectarse con esa dimensión espiritual, entender lo que realmente está pasando en el mundo y fortalecernos en el Señor, porque vienen otras situaciones aún más difíciles, porque así están profetizadas. Y entonces vamos a aprovechar esta experiencia, vamos a confiar en el Señor. Las promesas del Señor no fallan, y las promesas del Señor están con nosotros. A este personaje se le permite aquí en el pasaje actuar con toda intensidad y poder durante la segunda mitad de la gran tribulación. La iglesia, así lo creemos, la iglesia será arrebatada cuando este personaje sea introducido en el mundo. Ustedes pueden ver la situación en el mundo en este momento. Listo el mundo para aceptar el liderazgo de un personaje así, que traerá y propondrá la solución a todas las necesidades
que el ser humano tiene. Imagínense ustedes ahorita, surge un personaje y propone la solución para la economía, la solución para la salud, la solución política, todas las situaciones que estamos viviendo, y el mundo se va detrás de él. Pero nosotros estamos en un ensayo y el Señor nos está preparando para lo que viene. Se le permite perseguir al pueblo de Israel y derrotarlo y someterlo en la segunda parte de la gran tribulación, y se le permite promover su propia adoración, y las multitudes le responden dándole a él la adoración, y nosotros podemos ver cómo eso está sucediendo y va a suceder como consumación a todo esto. Pero es un mensaje de prevención para nosotros. Y concluyo en este momento con la tercera razón por la que no podemos temer, porque sabemos en lo que termina todo. Dios está con su pueblo y lo librará y lo sacará adelante. Salmo 46. El diablo y sus dos bestias, de acuerdo con el capítulo 19 aquí de Apocalipsis, siempre serán derrotados y al final volverán a ser derrotados y echados al lago de fuego por la eternidad. La iglesia será siempre fortalecida a través del sufrimiento, y por su experiencia conocerá de manera mucho más profunda a Dios, será mucho más eficaz en su misión aquí en la tierra y aumentará su sensibilidad y capacidad para disfrutar mejor la vida eterna. Nosotros sabemos en qué termina todo, entonces vamos a confiar en el Señor y vamos a agarrarnos del Señor y de los recursos que el Señor tiene para nosotros. Vamos a orar en este momento y vamos a clamar a Dios. Y vamos a clamar a Dios por la cobertura que necesitamos de parte de Dios en este momento. Tengamos fe, confiemos en el Señor. El Señor nos sacará adelante, como quiera que sea, nos dará siempre la victoria. Amén.